Un hombre ahogado incluso se aferrará a las pajitas. Hay un proverbio como ese donde solía vivir. Mirando hacia abajo sobre un piso cubierto de alfombra roja, un hombre escuchaba la voz. Esa alfombra, su rostro estaba muy cerca. Y mirando así, su respiración era rápida. El latido de su corazón sonó en sus oídos, y su cuerpo se sentía como si acabara de correr por campos lejanos. Parecía estar llegando a los 60, un anciano. Después de haber engendrado hijos, probablemente incluso nietos, mostró las marcas de haber vivido una vida larga y adecuada. Su posición era tal que muchas personas tenían que hablar con él, y a veces era necesario pelear con algunos de ellos. Habiendo tenido una carrera larga y brillante, a este hombre le habían confiado muchas cosas a su alrededor. Que él era especial, no tenía ningún pensamiento de alardear así. Pero nacido con un ingenio más allá de la norma, había decidido vivir una vida de abundancia. Y por eso, en esta situación, no pudo evitar preguntarse si estaba en un sueño o una ilusión. No lo podía creer. Él estaba, de rodillas, frente a un oponente no mayor que sus propios nietos. Strauss, ¿sabes qué es eso? Probablemente hay paja como la que estoy pensando aquí, como el trigo o algo así. El que está en el agua está tan desesperado que incluso sabiendo lo inútil que es, no se agarrarán de nada con todas sus fuerzas. Es ese tipo de sentimiento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Para decirlo claramente, los humanos moribundos tratarán desesperadamente de sobrevivir sin importar qué. Ese es el significado del proverbio. Desde su punto de vista, las cosas pueden verse diferentes. Todavía están pensando en cambiar las tornas, pero para nosotros simplemente parece una lucha inútil. Suavemente, la voz sobre su cabeza habla con fluidez. De lo que se dice, la mayor parte parece inútil, pero no se puede perder ni una palabra, ni una sola frase por temor a aumentar su ira. No cuando los rumores horripilantes sobre él se acumulan como montañas. Ese chico, que había surgido hace solo 2 años, había sido mencionado en rumores espantosos y crueles desde entonces. Todo lo que se oponía a él, a su familia, y a aquellos que eran importantes para él, fueron apartados por cualquier medio necesario. Con una fuerza irresistible se había expandido decididamente Pléyades como su cabeza. Con un éxito aterrador, determinó con despiadada habilidad a aquellos que no respetarían su poder, y a esas personas a las que llamó, Purge-kin. Se llamó a este chico. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El viejo estaba arrodillado en un lugar donde, oculto a la sombra de las 4 grandes naciones, comenzó con el propósito de controlar su sociedad del inframundo. La sede de esta organización yacía. Retratos lujosamente dibujados, cosas extravagantemente decoradas se reunieron en esta sala hasta el punto de desbordarse. Era la sala de recepción de esa organización. El rey estaba en el trono de la sala, lo que con razón podría llamarse tesoro, en ese trono supremo sentado y mirando a su invitado. Fue una configuración deslumbrante y lujosa, y la cantidad de oro utilizada fue suficiente para hacer girar la cabeza. Las ganancias acumuladas de la vida de un hombre repetidas 1000, no, 10.000 veces, no tocarían el resplandor de la riqueza que asaltó la mirada de uno aquí y, naturalmente, lo hizo caer. Era ese tipo de sentimiento. ¿Que esto se debió a la organización? No, el poder del rey incluso los idiotas podían entender con una mirada. E incluso si alguien incapaz de llegar hubiera venido aquí. Esa persona, después de haber entrado en esta misma habitación, nunca volvería a ver la luz del día. Las simples demostraciones de poder, meras demostraciones de riqueza no valían nada en comparación. Alineados en las paredes había docenas de hombres, todos con nombres famosos por ser el de un mercenario o soldado de alto rango. Todo esto, fue posible hacer que siguieran con dinero, pero para haberlo llevado a cabo, ¿cuánto costó? Incluso si solo contaban con unas pocas docenas, para mantener este ejército, se necesitaría una gran cantidad de oro. Luego, entre esa multitud donde solo se había preparado lo mejor, eso no era todo. Pero ese par en la cima, a la izquierda y a la derecha del trono, porque el anciano arrodillado era más que suficiente para darle una fuerte idea de qué tipo de persona estaba sentada allí. Con presencia más allá de la imaginación, estaban Admiral Alibel y Blue Lightning Cecilus Segmund. De los estados de la ciudad de Kararaji, y del Sacro Imperio Boyachia. En esos 2 países, cada uno con el nombre del más fuerte, ambos se mantuvieron uno al lado del otro. Apareciendo abruptamente en este grupo, como el control violento de ese joven jefe no había sido cuestionado, no había mejor evidencia que esta. ¿Sigrun-san? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre.
En ese momento, su estado mental se había oscurecido, su nombre se llamaba, ¿ese hombre? El corazón de Sigrun se congeló. Mirando, apoyando la barbilla en el brazo, el rey, con la sonrisa desaparecida, miraba a Sigrun con ojos oscuros. Como si su corazón estuviera directamente apretado, Sigrun luchó. Algo, si las excusas no se hicieron pronto, sus labios privados de oxígeno temblaron. Sin embargo, ante la frágil respuesta de Sigrun, los hombros del rey de la purga se encogieron. Ah. Por haberte aburrido, te pido disculpas. Tener mis historias fuera de tema es un mal hábito mío, desde hace mucho tiempo, y si hablo de esta manera indirecta, tal vez nunca lleguemos al punto. Yo, estoy bien, eso es. Estoy hablando. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Con el dedo de la mano derecha sostenido sobre sus labios, la mano izquierda del rey lo apuntó. Un punto tranquilo para que él pusiera excusas repentinamente bloqueadas, su espalda se volvió resbaladiza con sudor frío. En ese silencio que se sintió helado en su cuerpo, pasaron 10 largos segundos. Lo siento. No quise amenazarte. ¿Es solo eso, estas dos personas aquí? Y estos otros presentes son todos contratados por mí y sígueme, pero no eres así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería decirlo? Actué de una manera a la que estaba acostumbrado, lo siento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En términos honestos, el tono del orador era tranquilo. Esa magnitud era extraña y le sobresalía. El rey de la purga fue cortés, y a ese lado contrario transmitió respeto, y sin embargo, así sin dudarlo, también ejercería violencia sobre ellos. El tono del rey al tratar a los demás con palabras no mostró ninguna de sus intenciones ocultas a un oyente. Ojos avergonzados que carecen de confianza, en realidad penetraron para mirar los pensamientos internos con la mirada entrecerrada, con gran atención al nervio del otro en cada movimiento que estaba observando. Esa oscura pupila negra solo hizo una pregunta. ¿Eres tú, mi amigo o mi enemigo? Me pregunto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Por supuesto, que no era un enemigo, que debía afirmar. Sin embargo, las palabras de Sigrun fueron selladas, ya que se les prohibió responder. Haciendo un sonido, respondiendo con sus ojos, mostrando con su actitud, ¿se desgastaría con la paciencia de ese tipo? Con tal miedo capturando el corazón del anciano, los segundos más largos de su vida se sintieron como una eternidad. Algo como esto, exageradamente solo riéndose, ni una sola persona había sobrevivido intentando eso. La postura de la organización era despiadada, y en el centro del inframundo de esas 4 naciones, ese grupo que en sus manos había estado creciendo constantemente, ya se había convertido en una llaga inamovible. Para sobrevivir, era evitar enredarse con esa parte enferma en primer lugar, ya que superar esa enfermedad después del hecho era imposible. Y así, el único método para sobrevivir, ofreciendo su misión completa en nombre de la convivencia, fue solo eso. Una enfermedad incurable que había tratado de evitar a toda costa. Pero finalmente, incapaz de escapar, el viejo había venido a este lugar. Con todas sus respuestas ya preparadas de antemano, con la determinación de haber elegido someterse, fue por eso que había venido. Pero, incluso ese pensamiento se había hecho descuidadamente, Sigrun había llegado a comprender aquí. Manos y pies atados, y arrojados al agua sin poder moverse. Así, estaba sin aliento, y sus labios privados de oxígeno estaban luchando. En tierra, en esta habitación, se estaba ahogando en esa mirada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No es una enfermedad pero una maldición. El rey de la purga, esta maldición interminable era sobre lo que estaba gobernando. El miedo al punto de enfermarlo le nubló los ojos, y la duda sin fin le carcomió el corazón. Él era, ese humano temía. Su oponente temía, dudaba, odiaba. Ese rey mismo tenía el miedo más fuerte enterrado dentro de él, y que con esta misma maldición estaba comiendo a los demás, desesperadamente todos los demás que lo encontraron estaban infectados con lo mismo. Como ahogamiento, el rey había dicho primero. Era tal como lo había dicho. Ahora, si parecía una oportunidad, Sigrun trataría de agarrar pajitas o cualquier cosa. Entonces, la historia de paja. Vivir desesperadamente, así lo sabemos, Sigrun-san con nosotros de esta manera tuvo esta charla, debido a una idea que no fue bien pensada, querías empujar eso a la fuerza con un deseo de resultados. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Dicho esto, el rey de la purga extendió su mano izquierda en su dirección.
Y al igual que ceder el turno para hablar, se hizo un gesto de ofrenda de la mano. Ah. En ese momento, como si la rigidez se hubiera desmoronado, la respiración se escapó de los labios de Sigrun. En ese momento, agarrado por el miedo para evitar molestar los sentidos del rey, frente a los ojos de ese joven no reaccionó. Ese silencio paciente, le había dirigido a Sigrun, se debía a eso. ¿Sigrun-san? Ah, no, mis disculpas. En cuanto a los pensamientos de mi lado, se indica en mi carta enviada. Con todos los miembros de su organización, de ahora en adelante y durante mucho tiempo, humildemente deseamos buenas relaciones. Con palabras elegidas cuidadosamente, cuidando de no mostrar excesiva humildad, Sigrun expresó su posición al respecto. Al escuchar eso, el rey de la purga entrecerró los ojos, pero después de reflexionar por un momento, sonrió. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esa cara sonriente, al verla coincidir abruptamente con la edad de su dueño, Sigrun se sorprendió. Con ese sobresaltado Sigrun, el rey estaba totalmente de acuerdo. Tengamos una buena asociación, Sigrun-san. Los detalles serán discutidos con la persona a cargo más adelante. Esta fue la mejor y más sabia elección para usted. Ah. De ahora en adelante, con respecto a esta asociación, estaré bajo su cuidado. Levantó la mano, mientras sonreía, el rey de la purga concluyó la reunión. Ante esas palabras, Sigrun levantó lentamente su cuerpo. Su cuerpo se había vuelto rígido por arrodillarse, y su postura corporal vaciló brevemente, pero mientras lo soportaba con dificultad, dejó escapar un largo suspiro. Muchas gracias. De ahora en adelante, este lado estará a tu cuidado también. De alguna manera, conteniendo la lengua, sus últimas palabras concluyeron la charla. Y así, asintiendo con la cabeza como si esto hubiera terminado, el noble inclinó la cabeza y retrocedió. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En su corazón, que rebotaba y se movía, una fuerte sensación de alivio y logro soplaba como una tormenta. Su cuerpo, que hasta hace unos segundos se había sentido muy pesado, sintió repentinamente como flotar. Y con pasos naturalmente aligerados, los rostros de los miembros de su familia que esperaban que regresara a casa se alzaron en su cabeza uno por uno. Habiendo desafiado esta hora violenta, de alguna manera su deseo se había cumplido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Fue en ese momento. Desde atrás, se escuchó un sonido muy leve. Un sonido familiar para el oído, el sonido de una moneda, era eso. Algo similar a una sola moneda resbalando de la mano y golpeando el suelo. Cruz. Una palabra corta, se escuchó una voz que decía. ¿Qué fue eso?, se preguntó la mente de Sigrun, corriendo locamente rápido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La vista del anciano se inclinó, igualando el suelo. Incluso más que cuando estaba arrodillado, esta alfombra se había acercado de repente. Cuando sintió eso, ¿era el final? Gracias a Yugen Man.